Diego, muy buenas tardes para todos desde estas tierras tan bonitas de Colombia. Saludarlos y compartirles las alegrías, así como los mensajes, los textos, todas estas cosas. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos con la libro de Primera y Segunda de Reyes, ¿ok? Primera y Segunda de Reyes. Eh, la cuestión es esta. eh, Reyes viene desde la muerte de David y la presentación de su hijo Salomón y todo lo que aconteció en esos reinos. ¿Listo? ¿Quiénes son reinos? Porque acuérdense que Dios le dijo por allá a uno de los patriarcas, nacerán mm, dos el mismo día, ¿sí? Y uno viene agarrado del calcañar del otro, del talón. Y desde el vientre de su madre vendrán peleando. Y serán dos naciones grandes y poderosas. Pero desde allá vendrán peleando. Y eso se cumple mm, en David, con el hijo de David, que es Salomón, y con todo lo que aconteció ese rey. ¿Listo? Entonces Reyes nos enseña, nos explica todos los acontecimientos que le sucede a las personas, a los hombres, eh, cuando definitivamente desplazamos a Dios, no hacemos lo bueno ante los ojos de Dios. Y esto va unido aún con los intentos como fue la construcción de los templos que quiso hacer David y la destrucción futura de los templos. Entonces preparémonos para un recorrido en la historia. Entonces empezamos así más o menos. Primera de Reyes, David dijo, Jehová, te quiero construir un templo. Entonces Dios dice, tú no me construyes, construirá tu descendencia. Y dos de los hijos de David quisieron usurpar quién era el próximo rey. El próximo rey era el último, uno de los últimos hijos que tuvo David con su última esposa, y ese turno le tocó a Salomón. David llamó a Salomón y le dijo, haz todo lo que quieras hacer, pero afirma tu corazón en Jehová, Dios. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Teme a Dios, haz caso a Dios, sé obediente a Dios, para que te vaya bien, para que seas multiplicado, para que seas. Y David, así como le dio la recomendación a su hijo, entonces intercede por Dios también. Intercede por su hijo, su generación ante Dios. Le dice, Dios, tus pactos, Dios, hombre fuerte, Dios, es un hombre temible. Dios, tú eres grande, creación. No apartes tu misericordia. Y entonces David estuvo entre sus hijos y Dios. Entonces, se fue David, ya falleció el Salomón. David afirmó el reino. ¿Sí? ¿Se acuerda que David de la tribu de Judá, todo ese cuento, de todos ellos, de los 12 de Jacob? Y fue próspero ese reino y fue fuerte, desplazaron a muchos tribus que no eran de parte de ellos, desplazaron a muchas personas guerreras que no eran de esas 12 tribus, ¿sí? Como los eteos, feniceos, como los cananeos, como entonces Salomón inicia su reinado
y construye el templo de Dios. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo, 950 años de Cristo. Y estos reyes van más o menos a 550 años antes de Cristo. Esto más o menos estamos hablando de 400, 500 años más o menos en época de historia. Salomón, igual que los demás artistas, llamémoslo así, cometió pecado también pecó contra Dios. Y a pesar de que construyó el templo, les dijo, miren, las oraciones que están contempladas en las Sagradas Escrituras hay que revisarlas, hay que leerlas. Y hay unos apartes muy importantes que uno tiene que retratar para poder uno entenderse uno mismo. Salomón dijo, mira, aquí está el templo de Dios. Y empieza una serie de alianzas en el templo para Dios. Si alguna persona cometiera pecado, desde aquí del templo tú escucharás, Dios mío, y perdonarás. Si alguna persona necesita misericordia, Dios le habla al pueblo, vengan al templo, oren para que Dios tenga su misericordia y puedan seguir los tratados con Dios. Y la oración de Salomón es supremamente interesante porque pone en funcionamiento los sitios sagrados en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces introducen el arca de Dios al templo de Dios. O sea, la presencia de Dios está dentro de los templos. Y hace la recomendación. Se separa Salomón, ¿te acuerdas? El hombre de la gran sabiduría. Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, Señor. Y deje Salomón por allá, vanidad de vanidades es todo lo que tengo. Y era el más rico de todos los reyes. Y era el que tenía un pueblo. Pero esa tribu de los hebreos, este pueblo, esta nación hebrea, muy difícil. Póngale cuidado. Se separan los reinos. Ahí, con Salomón. Entonces se va uno para la Judá y la otra se va para Israel. Judá, la franja de Gaza, hoy en día toda esa situación allá, y el otro el pueblo palestino, y hoy en día Israel como tal. Y llegan, los unos tienen 19 reyes y los otros tienen 20 reyes. Pero de uno que tuvo tantos reyes, ni uno solo hizo la voluntad de Dios. Y de los otros que tuvieron 19 reyes, apenas 7 hizo la voluntad de Dios. O sea que el 70%, más del 70% en 500 años, apenas los 70 hicieron lo malo y apenas por ahí el 30% más o menos tuvieron un corazón benévolo, más o menos tuvieron una cuestión noble, más o menos. Ojo. Entonces póngale cuidado. Retroigamos esta historia para Colombia. Colombia ¿cuándo fue constituida? Colombia ¿cuándo fue fundada? Colombia ¿cuándo fue república? Colombia ¿cuándo se separó del Imperio Español, por decirlo así de alguna forma? ¿Ok? Eso lo llevamos más de 300 años, por ahí 200 y algo. ¿Ya? Entonces, todos estos gobernantes que han tenido Colombia a lo largo y ancho de la historia de la creación de República de Colombia, ¿cuántos gobernantes ha tenido Colombia que ha hecho lo recto ante los ojos de Dios? Entonces no hablemos de Colombia, hablamos de los departamentos. O hablamos de los municipios. Mira, hay municipios muy nacientes. Hay municipios incluso de 80 años, 50 años de historia, 100 años. Hay municipios de 40 años de historia. Y sus gobernantes, ¿cuánto realmente han hecho los rectos ante los ojos de Dios? Si Dios separó al gran sabio que fue Salomón y le dio los reinos para que se cumpliera, si no hieres mi voz, y eso que Dios le había prometido afirmar el reino, pero con una condición, que no se separaran de él. Y si no, tome. Ahora, si nosotros efectivamente sabemos que no estamos haciendo lo justo ante los ojos de Dios, lo noble, ni como gobernantes,
ni como pueblo, ni como personas que nos deparan. ¿Sí? Mire, aquí en Bucaramanga vivimos en Santander, vivimos en el nido de los temblores a nivel mundial, pero la comunidad orante, frente a esa bomba de tiempo de nosotros, lo tenemos por menos. Esperar que haya una catástrofe para doblar rodillas y pedir misericordia. ¿Y cuál misericordia? Para pedir perdón, ya que ya nos embarramos. Pero a lo hecho pecho y toca esperar y con eso lo vamos a tener y punto, para de contar. ¿Ya? Mira aquí, este mar aquí cercano, qué bendición. Abriré mis ojos hacia Dios para deleitarme en la bondad de su ley. Por ahí dice un salmo así más o menos. Entonces, lo mismo, si se viene por ahí una marejada de esas, de 10, no revienta toda una ciudad como es Cartagena. Entonces, las oraciones nos han valido, pero hasta cierto punto, ¿ya? Porque estamos en las puertas, no sé cuándo, puertas de grandes acontecimientos. Puede que yo nazca 3, 4 veces y no haya pasado absolutamente nada en catástrofes, situaciones de esas, pero igual digo que estamos a la puerta porque la palabra de Dios se cumple en sus cosas. Entonces, porque no me pasa nada, entonces la saqué barata. Y si yo tengo un depósito de oración de otros, entonces mi depósito de oración para los demás no puede haber. No. Entonces la situación es estos. Recuerda que le estoy hablando a los abuelos, queridos, amados, apreciados, respetados todos. ¿Cuál es el grado de amonestación que hemos tenido para los hijos? Que hagan las cosas rectas ante los ojos de Dios. O solamente decimos, y a Dios para que te vaya bien. Y a Dios para que estés en los grandes cargos. Y a Dios para que seas próspero. No más, uno se para en la línea. Pero cuando el hijo está haciendo las cosas indebidas, o los nietos, o yo qué sé, los amigos, entonces uno no observa, no llama la atención, no amonesta. Y el que amonesta, como el caso bíblico, casi siempre es el gremio sacerdotal. Y usted, ya mi amigo, acuérdate, está cumpliendo la función sacerdotal. Entonces dicen mis hermanos, yo no soy sacerdote. Dicen mis cuñados, yo no soy sacerdote. Dicen mis tíos, yo no soy sacerdote. Entonces, ¿quién es sacerdote? ¿Y quién van a molestar? Pero ¿para qué me molesta a alguien para que yo lleve de pronto una represión de otros y como un acto grosero? Pero entonces, ¿quién va a molestar? Entonces, las lecturas de las Sagradas Escrituras es para llenarse uno de entendimiento, de sabiduría y conocimiento, y además de poder y gloria en Dios en uno, para uno poder transmitir esa palabra y ojalá haga efecto en la vida de las personas, para que las personas puedan tener un momento de arrepentimiento, puedan tener un momento de acercamiento y reconciliación con Dios, porque el resto no entendemos nada de esto. Porque no es castigar por castigar. ¿Qué tal un castigo a nosotros ahí de esos grandes, como el que vemos que se está aproximando a Colombia? Mire, hoy salió la noticia de que ya no hay ni medicamentos aquí en Colombia. ¿Saben a cómo está el plátano y la yuca? ¿Saben cómo está el limón? O sea, tenemos los registros históricos tan altos supremamente para hacer compras que nosotros aún seguimos, no sé en dónde estamos, como soñando. A mí me parece que ya es hora de llamar a las familias para orar en familia, pidiendo a Dios su intervención que nos ayude a cada uno de nosotros. Y si no es así, nos va a acontecer a lo que le está aconteciendo hoy en día, desde hace más de 2500 años, la separación de estos pueblos como fue Judá e Israel. Y que hoy en día siguen peleándose y todos los días se tiran un bombazo.
Entonces, mire, aquí Colombia es muy facilista, ha perdido terrenos con sus vecinos. El caso del Canal de Panamá, el caso de Panamá, pero nosotros no pasa nada chévere, bacano, pero allá en el pueblo de Israel sí, allá se están dando. No, que negociamos, que no hay que más con los otros países, Brasil, yo qué sé, Venezuela, con Nicaragua, el problema que tenemos con las islas y todo eso, pero nosotros colombianos no pasa nada, ¿sí? Entonces, hay gente que pelea mucho sus cosas. Sí pasa dentro de la cuestión interna de nosotros, ¿ya? Eso nos peleamos hasta un mal saludo. Entonces, ¿dónde está nuestro poder orante? ¿Dónde está nuestro poder en Dios? Mire, decía uno de los sacerdotes, bueno, salud, decía uno de los sacerdotes, allí en Segunda de Reyes, dice, en cuya presencia estoy. Entonces es muy difícil que uno de nuestros amigos, un padre de familia normal, natural, yo mismo, es muy difícil tener que decir en cuya presencia estoy. ¿Ya? Entonces, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, es un concierto de esos donde no estamos atentos a lo que el Señor tiene en el designio para cada uno de nosotros. Termino diciendo lo siguiente. Revisemos la oración de Salomón en Segunda de Reyes, por favor, que a mí me parece que eso nos acerca a algo. ¿Sí? Esto apenas que estoy diciendo es como una pincelada, lo dije una vez, pero es una motivación para nosotros interpretar. Se acabó Segunda de Reyes, se acabó Salomón, ya murió Salomón prácticamente, ya murió David. Y lo que construyó Salomón, el templo de Dios, ese templo fue destruido. Venimos ahorita con Crónicas, venimos con Job, venimos a revisar unos libros que, a mi parecer, a lo que estoy tratando de decir, vamos incluso a obviarlo y a pasarlo por alto. ¿Sí? Vienen los salmos, vienen los proverbios, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con Nehemías, ¿sí? Con los reconstructores de esos templos. Entonces, ¿cómo es que teniendo un templo en Jerusalén, ¿sí? Fue destruido por, decía Dios, mi siervo Nabucodonosor? Yo cuando estudiaba allá en el colegio, en la escuela, Nabucodonosor era un tipo muy sanguinario, terriblemente. Y resulta que ese niño lo puso Dios para que destruyera su propio templo, así sería el pecado de todos nosotros. Pero en verdad que reconstruyeron ese templo. Y les cuento que volvieron y lo destruyeron porque Cristo dijo, eso se va a destruir porque no quedará piedra sobre piedra, pero nosotros no interpretamos nada de esto. Entonces, ¿cuándo construimos los 3 templos? Pues revisemos la historia que ya casi va a venir. Revisémosla y se las voy a contar. Pero quiero que interpreten, por favor, por qué se destruye un templo para las personas que oran ante Dios. Por decir un ejemplo, Dios dice, a partir del 2014 serán destruidos todos los templos en Colombia, de todas las denominaciones e iglesias. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos ni la comunión personal en Dios, ni la oración en familia. Y cuando vamos a la iglesia, vamos cada 15 días, un mes los que van, porque yo a veces ni voy. Pero ¿qué vamos a hacer para tener en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro cariño, en cuya presencia estoy? ¿Ok? ¿Sí me están interpretando? Mire, valoremos grandemente estos espacios que tenemos. Pero ser transparentes, ser sinceros, andar con
con manos limpias es muy difícil, ¿ya? Muy difícil. Entonces, ¿por qué no empezamos a decirle a Dios, como dijo David, a Dios por su hijo Salomón, bendícelo? Y como David reprende a su hijo diciendo, no te apartes, por lo menos para cumplir él su descanso, que las cosas, si hay un Dios que se ha manifestado a través de todo el tiempo. Acabó esto, Segunda de Reyes, no sé cuándo los vemos. Es toda esta música, toda esta presentación que estamos haciendo solamente con el objetivo de decirle cómo es de Colombia de hermosa, de linda. Allá donde usted está también, hagamos lo mismo. Encontrémonos, por favor, cantemos, compartamos. Manden mis videos también y también los compartiré con ustedes porque de eso se trata que de entre todos podamos edificar por lo menos esa iglesia espiritual, por decirlo así, así no haya de material, así no haya, ¿ya? Entonces, un abrazo para todos, bendecirlos. Entonces, nieto del alma, que me escuchas, este es tu nono, así, con todo lo que está, con el acompañamiento. Mire, yo soy una persona orante de alguna forma, pero en medio de mí hay mucha gente que ora por mí, muchísima gente. Empezamos desde su nona, ¿sí? Y de ahí para abajo, mi mamá cuando estaba arriba, y mi suegra, mis cuñados, mis hermanos, mucha gente que ora por este hombre. Y esas oraciones son valederas y por eso es que hoy en día hablo, hoy en día explico, porque todas esas oraciones lo reconfortan a uno, lo fortalecen y sobre todo las experiencias en Dios son muy importantes. Un abrazo para todos.